Opuestos. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Opuestos, el cual es un espacio donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. Este espacio fue creado por mí, su servidor Adrián Bravo, en el cual el nombre Opuesto se da porque no importa tu profesión, tu pasión puede ser totalmente opuesta. Bienvenidos sean a nuestro segundo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Tercer, cuarto, quinto. Ya llevamos, es el tercer episodio. Mi editor me acaba de hacer una aclaración. Es el tercer episodio. Muchas gracias por estar aquí. El invitado del día de hoy es Rodrigo Méndez. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola y nada, pues primero que nada, gracias a ti por invitarme. La verdad es que me da mucho gusto que tengas un podcast. Como tú sabes, a mí me gustan mucho los podcasts. Sí. Y el hecho de que un amigo tenga uno y que me invite es como un sueño. Sí, muchísimas gracias por venir. A Rodrigo lo conozco desde hace bastantes ya... Como 10 años. Como 10 años desde la prepa. Es una persona que conozco desde hace mucho y lo admiro en algunos puntos, porque en otros no es cierto. Nada, claro que sí. Y justamente nos viene a hablar sobre él. Muchas gracias por venir a este espacio a comunicarnos quién eres, qué haces y qué te gusta. Tengo una pregunta para ti. No sé si me gustaría decírtela para que podamos iniciar. Sí, claro. Te pregunto, ¿quién eres? Uy, empezamos fuerte. Demasiado fuerte, es una gran pregunta. Sí. Mira, fíjate que siempre que me preguntan eso, me recuerda a una situación de la secundaria. Muy bien. Cuando yo tenía una clase que era como educación estatal, una cosa así, que era como el sustituto de cívica y ética. Okay. Y en el libro de actividades venía esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Y nosotros lo llenábamos y se le decíamos a la maestra. Y el clásico juego de... ¿Quién eres? No, pues soy un estudiante de secundaria. No, pues te pregunté quién eres. No, ¿qué hacías? No, pues soy Rodrigo. No, pues te pregunté quién eres. No, ¿cómo te llamas? Así, ¿no? Sí. Y pues al final nos lo aplicó a todos la maestra. Y bueno, maestra, entonces, pues ¿usted quién es? Guau. ¿Qué? Sí, maestra, pues ¿usted quién es? Pues ella sabía que lo que le dijéramos, le íbamos a aplicar la misma de no, pues le dijimos quién es, no a qué se dedica. Le dijimos quién es, no a qué estudió. Y la maestra no supo qué respondernos, ¿no? O sea, la actividad al final fue un fiasco. Y yo te diría que te voy a responder como mi maestra. ¿Qué? Pero igual tiene como un trasfondo porque en ese momento eras una persona totalmente diferente a quien eres hoy. ¿No te parece? Sí, pues han pasado ya algunos años. Y pues aparte fueron años de formación muy fuertes, ¿no? Y no diría que ahora ya estoy como totalmente formado y creado la persona que soy. Pero, pues sí, ha sido diferente. Sí. Platicas un poco que fueron momentos muy fuertes. Quiero suponer que creciste de una manera, pues, dura. ¿Nos podrías platicar un poco sobre eso? Sí, pues, tal vez no dura, pero sí, emocionante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. Específicamente bajo el contexto de la secundaria, para mí fueron años de mucho descubrimiento. Porque en la primaria yo era como un niño muy tranquilo, todo estaba muy en paz y... No aburrido, pero tranquilo, ¿no? Y después de la secundaria fue como abrir un mundo muy nuevo para mí. Descubrí muchas cosas que para mí hoy me constituyen, como por ejemplo la música, el gusto por las ciencias, el gusto por cierta literatura. Como que en esos tiempos de secundaria, de los 12, 13 a los 15 años, descubrí muchas cosas que se quedaron conmigo el resto de mi vida. Siempre. Algo que me llama la atención, hablaste la música, que fue el primer tema que tocaste. ¿A quién admirabas en ese entonces? Y me da pena. Pero yo a los 13 años yo tenía 3 bandas favoritas. Y eran Queen, muy bien, Los Héroes del Silencio y los Guns N' Roses. Grandes bandas. Tú estabas en tu apogeo de conocer música. Sí, era hasta cierto punto algo muy adolescente. Pero creo que algo que fue un buen parteaguas para a partir de ahí conocer y investigar más de música. O sea, la música fue algo importante para ti en ese momento y lo sigue siendo, al día de hoy. Sí, muchísimo. Me di cuenta... Bueno, te platico, ¿no? Claro, por favor. Yo conocí música, pero por audios y canciones nada más. Yo cuando estaba en la primaria, que fue cuando yo conocí... Me llegaron por casualidades discos de los Guns N' Roses y demás.
discos piratas, que no tenían sus fotos, ¿no? Claro. Pues yo los escuchaba y me gustaba mucho la música. Y alguna vez adquirí unos DVDs de varias bandas, por ejemplo Led Zeppelin y demás. Y para mí fue increíble cuando vi, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando vi a Led Zeppelin, ¿no? Jimmy Page sin camisa, tocando la guitarra, todos con su pelo largo, sus pantalones apretados, medio femeninos, medio retadores todo el tiempo, llenos de símbolos raros y todo. Y dije, no manches, eso es ser músico de rock. Para mí fue sorprendente, no solo porque dije, ay, se ven geniales, ¿no? Como que había toda una estética y toda una idea detrás de su performance artístico que a mí me llegó y se me clavó así como inmediatamente. Dijiste, esto quiero llegar a hacer algún día o esto es lo que realmente me gusta. Sí, la verdad es que sí. Ahí fue como wow, descubrí un camino que realmente quiero caminar. Ok, y también hablabas sobre otra pasión tuya que era en ese momento la literatura. Ajá. Creo que nace porque, bueno, de niño yo me formé leyendo los libros de Julio Verne, que pues son muy buenos y me gustaban mucho y hasta hoy en día como lo recuerdo con muchos clásicos. Uh-huh. Pero un parteaguas fue Demian, de Hermann Hesse. Hasta hoy en día yo diría que Hermann Hesse está en mi top 3 de toda la vida de escritores. Wow. Y cuando leí Demian, porque aparte Demian es una novela que le llaman formativa, ¿no? Algo muy alemán de los periodos entre guerra. Sí. Que precisamente son novelas que tratan estas evoluciones espirituales, sentimentales y psicológicas cuando uno deja de ser niño para comenzar a hacer su transición hacia la vida adulta. Ok, y era como el paso de la pubertad a más adelante. ¿Qué te gustaba de ese libro, Demian? Pues creo que presentaba una complejidad psicológica de lo que significa ser humano. Es difícil de explicar porque Demian como tal no trata de una gran historia o una historia emocionante. Yo incluso diría que la historia es lo de menos en Demian. Pero creo que el presentar, el crecer como una evolución de cuestionarse, como una evolución de una revisión de quién eres, a mí se me hizo algo maravilloso. Quitaba la trivialidad de crecer y convertirse en adulto para simplemente tener responsabilidades y achaques y cosas así, sino para hacerlo crecer y convertirse en alguien que forja un sendero propio. Y ahí justo es cuando nos devolvemos a la pregunta inicial. ¿Quién eres? Ahí volvió a preguntarte un libro de nuevo, ¿quién eres? Y en ese momento le respondiste al libro, ¿quién eras? Sí. Y lo que le respondí en ese momento es que yo era Emile Sinclair, que es el protagonista del libro, o el coprotagonista del libro, que está perdido y no sabe qué hacer. Muy bien. No había un camino que seguir, no había... Sí, no había una brecha clara que se abriera entre el campo. Y entonces, este momento de la secundaria que dices que fue lleno de emociones, de arriba a abajo. ¿En qué momento decidiste ser quien eres? O sea... Pues creo que hay un quiebre para mí muy específico, porque yo era muy ñoño, muy nerd, muy apegado a la escuela, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la escuela en general. Y era muy apegado, o sea, me dejaban tarea y yo luego la hacía y me esforzaba mucho y toda la cosa. Pero un momento que para mí fue un quiebre fue en alguna ocasión en la que yo me puse un suéter colgado en la cintura, así como se ponen a veces, ¿no? Y una maestra de biología, que era una clase que a mí me gustaba mucho y era una profesora que yo respetaba mucho, me regañó por tener el suéter así. Y yo dije, bueno, ya me lo quité y luego me lo volví a poner y pues ya ni se va a acordar y de seguro no es algo de tanta importancia. Y me sacó del salón porque tenía ya el suéter así. Y yo pensé, bueno, ¿esto qué tiene que ver con sí. mi conocimiento, con quién soy, con si le estoy echando ganas o no? Y para mí fue un punto de quiebre en el que dije, como que estas medidas coercitivas escolares no están tan bien. Y creo que hubo un punto así también como de, ay... ¿Y alguna vez te aclaró por qué le molestaba el suéter así? No, jamás. Lo único que me dijo fue, se ve muy mal en los hombres. Y ya. Justo hablabas de la feminidad y a llegar en este punto donde un suéter representaba eso, pues quiero suponer que hizo un choque contigo. De alguna manera, creo que también representó romper paradigmas con los que uno muchas veces crece de niño, sobre todo yo diría de nuestras épocas, ¿no? Tal vez ahora los niños crecen ya con ideas un poco diferentes y en mi punto de vista mejores, pero pues yo sí crecí tanto en la escuela diciéndome, esto es de niños y esto es de niñas, esto es para niños y esto es para niñas. Y para mí era como, bueno, ¿por qué, no? ¿Quién dice? Sí. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con eso? O sea, si tú lo dices está bien, pero si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué tengo que seguirte? Y, por ejemplo, para mí eso del suéter fue como... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién dice que se llaman los hombres? O sea, solo porque a la maestra le parece ya... Tengo que aceptarlo yo también.
Y como señalas, fue un parteaguas de tu vida. Porque una cosa tan simple como un suéter Sí. fue un parteaguas para decidir como para dónde ir, vaya. Sí, fue un momento en el que yo dije, ya no voy a hacer caso de ese tipo de cosas. Y voy a hacer lo que me plazca a mí. Tal vez no tan extremo de, ay, ya sí quiero... No. Pero sí voy a comenzar a decir, estas ideas no me agradan. Prefiero hacer esto y estoy totalmente seguro de que estoy convencido de que esto es lo que quiero y de que esto está bien. Y allá voy, ¿no? Y pues me tengo las consecuencias que eso me traiga. Y señalas hacer lo que te plazca. ¿Qué hiciste después de eso? Pues me salí, como me dijo. Y pues yo, aparte, para esos tiempos se supone que yo era el jefe de grupo. Uy, del la autoridad. grupo. La autoridad del grupo. Sí, y no, pues yo lo que hice fue decirles, ya no quiero ser jefe de grupo. De plano. Puede que sea así como una cosa muy banal y muy trivial, pero en ese momento representaba una autoridad el jefe de grupo de la secundaria, sí. ¿no? Y fue tu golpe de decir, no quiero esto, no quiero pertenecer a esto. Sí, exacto, fue un no quiero pertenecer a esto, no estoy de acuerdo con estas cosas, saben que yo me alejo, aquí está su puesto de jefe de grupo. Y dejaste el puesto y empezaste a concentrarte más en ti, quiero suponer. Sí, de hecho, a partir de ahí, no es que dejara de echarle ganas a la escuela, No. pero la verdad es que me comenzaba a interesarme más en otras cosas. Tal vez a veces tenía que estudiar para un examen y yo decía, bueno, si voy a estudiar 6 horas, estudio 2 y luego escucho música y luego me pongo a hacer otras cosas que me interesan más que un examen que realmente no me interesa, por ejemplo, ¿no? Y de ahí fue donde ya empezaste a ser tú. Sí, poco a poco. No fue como tan momentáneo porque no es fácil, pues. No. Pero sí. Y todo esto sucedió en la secundaria. Sí, comenzó ahí. Comenzó en esa época. En esa época. ¿Y cuando cambiaste a la prepa, qué cambió? Pues es que en la prepa en la que ambos estuvimos, era algo muy, muy libre, ¿no? Tú como sabes, había mucha libertad, había mucho... Sí, así que a mí me encantó estar en la prepa porque para mí significó, o sea, una cosa tan, para mí trivial como tener el cabello largo, que no se podía en la secundaria y sí se podía en la prepa, era para mí un sinónimo de libertad, un sinónimo de... No vamos a calificar ni tomar en cuenta cómo te ves, por ejemplo, ¿no? Sino pues un rendimiento académico o un interés escolar que no tiene nada que ver con cómo te vistas, ni con cómo te expreses o cómo te veas, por ejemplo. Ajá. Puedo preguntar, ¿qué significaba para ti ser libre? Porque señalaste un sinónimo de libertad. Sí. Tu gran travesura fue el cabello largo, entonces... Ser libre era decirme que sí a mí y poder decirle que no a los demás. O al resto de cosas. Ok. Y ahí empezaste con más cosas que te gustaba hacer, con más libertad, vaya. Sí, empecé más libremente y de una forma mucho más cómoda a tocar música, por ejemplo. O a leer cosas, o sea... No quiero decir que desaprovechaba la escuela ni nada, porque la aprovechaba mucho. Pero comenzaba a tener mis prioridades y de las cuales estaba muy seguro, comenzaba a aprovecharlas. Algo que justo me llama la atención y me gustaría aprovecharlo. Hablabas de que te gustan mucho los podcasts. En ese momento, pues empezó poco a poco el auge. ¿Me podrías decir cuáles te gustan? Pues mi favorito de todos los tiempos es En caso de que el mundo se desintegre. Pues dicen por ahí que es el primer podcast, ¿no? Este año cumplió 23 años de podcast, me parece, 22. Y para mí representó mucho porque aparte, bueno, es una historia muy, muy larga, ¿no? Pero a partir de ese podcast se ha creado una comunidad, he conocido a muchas personas. Y es un podcast que de alguna manera va muy antisistema. Está muy, fuera de muchas reglas y de muchas normas. Y creo que, por ejemplo, algo que a mí me atrapó mucho fue no solo la nostalgia de la radio, sino que hubiera personas que yo no conocía, pero en el fondo estuvieran comunicando lo mismo que yo sentía en el mundo. O sea, era tu lugar libre, tu lugar donde podías ser tú sin importar nada. Sí, más o menos. ¿Y a dónde te ha llevado su comunidad de un podcast tan único? Porque sí lo he escuchado, es un gran podcast. Pues ellos tienen una cortinilla que a mí me gusta mucho. Tal vez no me identifico al 100%, pero creo que dice mucho de quien se clava en el podcast, en ese podcast y luego lo escucha. No recuerdo muy bien cómo va, pero el caso es como Felipe Ramón Ramírez era una persona normal hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre. A partir de ahí usa camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Creo que me ha llevado entonces a aceptar una cierta no excentricidad,
pero sí una singularidad. Aceptarla, abrazarla y transmitirla a través de otros y conocer a otras personas que han pasado por ese mismo proceso. Porque aparte es genial porque han pasado por el proceso a través de escuchar un podcast. Y entonces te sentiste libre en la comunidad, de nuevo repitiendo un poco esto. ¿Y qué para ti, qué ha representado tener un espacio donde puedes escuchar lo que realmente quieres escuchar? Y pues, hasta has mandado anécdotas, si no mal recuerdo. Sí, yo he escrito al podcast y me han leído y conozco personalmente a muchas personas del podcast y a los conductores también. Ah, muy bien. Sí, pues es difícil, ¿no? Porque si alguien no lo escucha y no lo conoce, es muy difícil transmitir las ideas que transmite en caso. Pero, pues para poner un ejemplo de algo que me ha llevado, es que por favor, definir como el sentimiento es difícil, pero creo que a través de una anécdota se puede más o menos entender. En alguna ocasión yo iba a comprar un chip para un teléfono celular en el centro. Y ya, pues ya estaba viviendo, ¿no? Y estaba mucha gente insistiendo y con sus carteles. Y yo no quería como un vendedor que me quisiera convencer de un plan y nada de eso. Así que yo busqué al más tranquilo, al que se veía más respetuoso. Sí. Y llegué y le, oye, un chip, sí, ya vamos, te lo pongo, no sé qué. Estábamos ahí haciendo el trámite. Cuando él ve mi celular para ver si ya tenía señal y ve que tenía la aplicación de En Caso. Me dice, ay, ¿a poco eres un desintegrado? Sí, pues tú también. Sí, ay, nos abrazábamos. Créeme que el cambio trató... el trato cambió de ser como... Sí, caballero, dígame, señor. El cliente, ¿no? El vendedor, no sé qué. A un trato como de... Ay, eres mi hermano. Nos abrazamos. ¿Cómo te llamas tú? No, pues... Ay, sí te conozco. Vas a ir a la posada. Vas a hacer otro. Y desde ahí cada vez que nos vemos poco. Pero cada vez que nos vemos es un sentimiento muy... Como de hermandad, de acompañamiento, de entendimiento. Hablas de una hermandad. ¿Algunas personas cercanas a ti lo escuchan o cómo ha afectado tus amistades este podcast, vaya? Sí, lo escuchan personas cercanas. Por ejemplo, a mí el podcast me lo presentó mi hermano. Y él hasta la fecha sigue siendo desintegrado, que es como el mote que nos ponemos los que escuchamos el podcast y nos decimos parte de la comunidad. Sí. Y también ahí me tocó desintegrar, que es presentarles el podcast a otros amigos, ¿no? Un amigo muy querido que es el Bucla. Hasta la fecha también ha escrito y nosotros hemos ido a viajes para conocer a gente del podcast. A Morelia, a Guadalajara, a otros lugares así. Así que pues ha sido muy chido porque le presentas a un amigo algo y encuentran una misma magia, un mismo punto alrededor de ese algo. Y a partir de ahí pues hemos vivido ese tipo de cosas de ir a viajar para conocer gente. Qué bonito. Está muy padre porque hablas de la palabra una hermandad. Me gustaría tocar, regresando un poco a tu familia. Dices que tu hermano te lo presentó. ¿En qué momento crees que eso los unió, el podcast? Sí. Mi hermano y yo nos llevamos como 8 años de diferencia. Wow, son muchos años. Así que... no es que no fuéramos cercanos ni nada, pero por ejemplo cuando yo estaba en la secundaria, él ya se iba a la universidad, ¿no? No podíamos hablar tanto y cosas así. No es que fuéramos desunidos, pero no éramos tan cercanos. Sí. Y a partir de, por ejemplo, escuchar el podcast, hoy en día es muy fácil que platiquemos a partir de cosas del podcast, por ejemplo. O sea, es como su lazo, el podcast. De alguna manera es un lazo, sí. Muy bien. Platícame, ¿cuántos hermanos tienes? 2. ¿Tu otro hermano? Es todavía mayor, me lleva 14 años. Entonces, ¿no creciste con hermanos? O sea, tus hermanos ya estaban más grandes que tú. Sí, ya eran grandes. O sea, nunca hubo tanto esta dinámica como de un hermano que fuera un compañero de todo el tiempo, ¿no? Que está todo el tiempo en tu casa y todo el tiempo estás con él jugando y cosas así. No hubo, pero sin embargo, pues sí somos cercanos. Es muy padre que las barreras del tiempo se rompieron entre ustedes. Sí. Voy con tus papás. ¿Cómo te llevas con tus papás? Bien, en general. ¿Bien? Sí, en general bien. Somos diferentes. O sea, ellos están, por así decirlo, como me gusta verlo, educados a la antigua. Sí. Pero no necesariamente educados mal. Simplemente con una visión del mundo diferente, ¿no? Yo tengo una visión del mundo distinta a la que ellos tienen. Pero no por eso nos llevamos mal. Ni por eso, ni aunque estemos en desacuerdo respecto a muchas cosas, nos peleamos y nada por el estilo, ¿no? Simplemente creo que ambos, tanto mis padres como yo, hemos reconocido que tenemos visiones diferentes del mundo. Y en vez de buscar nuestras diferencias, tratamos de buscar las cosas en las que concordamos. Guau, Entonces tu relación es muy formal con tus papás, los límites están muy delimitados. Sí, es una relación bastante formal, sí, de familia y cercana y todo, pero formal. Creo que formal es como una buena palabra. Es una buena palabra. Sí, tengo el gusto de conocer a tus papás. Son unos grandes tipos. Ay, gracias. Sí, son muy buenos tipos. Sí. Regresando, entonces, era la época de la prepa. ¿Conoces este nuevo podcast en tu vida?
conoces la música, conoces muchas cosas. ¿Qué más conociste en la prepa? Yo creo que conocí un gran gusto por las ciencias sociales. Porque yo entré a la prepa con un gusto muy, muy fuerte por las ciencias naturales. Sobre todo la física. Pero cuando entro a la prepa, mis profesores de álgebra y de física en general de ciencias son muy malos. Muy, muy malos. Al punto que a mí me hacen desencantarme de las ciencias. Al punto que me hacen mal pensar que quienes se dedican a las ciencias carecen de espíritu, por ejemplo, ¿no? Contrario, no es que haya tenido profes excelentes de ciencias sociales, pero de repente fueron profes que demostraban un interés o una visión muy redonda del mundo, una visión distinta a la que yo conocía y que yo pues acredité y dije, bueno, si esta maestra piensa de esta forma, seguramente tiene que ver con sus estudios de ciencias sociales, ¿no? Seguramente tiene que ver con que sabe ciertas cosas de antropología, de sociología o de política incluso. Y para mí, en la prepa, otra cosa que conocí que hasta hoy en día me sigue gustando muchísimo fueron las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Entonces, algo que me da mucha curiosidad es, ¿terminaste estudiando física, no algo en ciencias sociales? Sí. Es como un opuesto, justamente lo que buscamos en este podcast. Te fuiste a un opuesto totalmente contrario. Y se pone más opuesto después. Y se pone aún más opuesto. Eso me da mucho gusto. Platícame... Entonces te fuiste a las ciencias sociales. Las ciencias sociales eran... ¿Estudiaste en tu área fue ciencias sociales? Sí, mi área en la prepa es ciencias sociales. Ajá. Porque yo salgo de la prepa desencantadísimo de las ciencias naturales, pero con un interés muy profundo en la política, en la antropología sobre todo. Yo tenía mucho interés en la antropología, gracias a un profesor muy específico. Y salgo de la preparatoria y decido estudiar cultura y arte. Ah, sí, sí. Pero un poco porque yo no sabía muy bien qué estudiar. Yo a los 18 años no me sentía ni mínimamente listo para decir qué quería estudiar. Porque aparte, para esos tiempos, pues yo pensaba que la carrera te definía mucho, ¿no? Hoy en día ya sé que no. Pero cuando yo tenía 18 años sí pensaba así como... ya voy a elegir qué voy a hacer el resto de mi vida. Es muy importante. Y sin embargo, el momento de tomarla fue así como... yo me inscribí a Cultura y Arte al examen. La ficha la saqué el último día, como una hora antes de que cerraran la convocatoria. Porque no me decidía. La saco y yo digo, bueno, a lo mejor ni voy a pasar, ¿no? No sé qué voy a hacer, pero no voy a pasar. Paso. Y a veces como ese sentimiento interno como de... Ay, me aventé y sí sucedió, ¿no? Como, ¿ahora qué hago? Como, nunca quería llegar tan lejos. Sí. Entonces entro a Cultura y Arte. Pero a mí me vendieron, porque me vendieron la carrera, como una visión, por así llamarla, muy general y holística del arte y de la cultura. Sin embargo, cuando yo entro a la escuela, todos los profesores, menos uno, nos repetían a cada rato. Esto no es para que sean artistas. Esto es para que sean gestores culturales. ¿Tú buscabas ser artista? Sí, yo buscaba saber de arte. Y por ejemplo, yo tenía una materia de música que a mí me gustaba muchísimo. Donde yo me llevaba muy bien con el profesor. Y de repente el profesor nos decía... Bueno, es que sí vamos a ver de música... Pero vamos a ver de música no para que ustedes aprendan sobre música. Para que si ustedes están gestionando un teatro, sepan qué suena mejor. Un mariachi, o si les conviene más poner una orquesta, o si les conviene más llevar unos troqueros. Yo decía, no manches. Yo no quiero estudiar música o historia de la música para gestionar un teatro, ¿no? No es que sea malo, pero no era lo que yo buscaba. Así que abandono la carrera el primer semestre. No duraste nada. No duré nada. De plano llegaste, dijiste esto no me gusta y te fuiste. Sí, no es para mí. No es que fuera mal la carrera para nada. De hecho, tengo muy buenas amistades desde que estudié Cultura y Arte ese semestre que conservo hoy en día y que les va muy bien, hacen cosas fantásticas, pero no era para mí. ¿Y qué hiciste después? Pues entré a una crisis. Entré a una crisis donde dije, ¿qué hago? ¿No? Tenía 1000 ideas y ninguna al mismo tiempo. 1000 cosas que eran muy fantasiosas y muy soñadoras, pero que al mismo tiempo me daba miedo realizar. ¿Cuál era la más grande idea que tenías? Irme a viajar. De buenas a primeras, así como así. Salirme y abandonar, pues tal vez no mi vida, pero abandonar todo en ese momento, ¿no? Por lo menos en ese momento yo decía, bueno, tarde o temprano tal vez regreso, pero ¿y si me voy? Yo sí pensaba, ¿no? ¿Y si mañana me escapo y me voy ¿Y qué te empujó a querer hacer eso? Un poco el hastío. El hastío de no saber qué hacer. No saber qué hacer. Sí. El perderte, el no... Sí, en general, el no encontrar un camino. Dije, bueno, ¿qué tal que en el camino encuentro el camino, no? Pero sin embargo eso no pasó. Por eso que te comento que tenía un poco de miedo de ciertas ideas. Tal vez un poco radicalizadas, ¿no? Lo que hago entonces en esa crisis fue ir a un curso de teatro. Muy bien.
Y fue un curso de teatro No sabría decirte bien qué me impulsó. Simplemente dije, tengo ganas de ir a un curso de teatro. Pero aparte yo me imaginaba el curso de teatro muy diferente a como realmente fue. Yo me imaginaba que iba a ser como, bueno, chavos, vamos a enseñarles a llorar. Vamos a enseñarles... Muy cuadrado, o sea... Sí, ¿no? O sea, como... Y así se tiene que actuar, y se tienen que parar así, luego tienen que moverse acá, y luego la obra, y no sé qué. Y nada, yo voy al curso de teatro, y el primer día que llego, la primera dinámica que hacemos es pónganse en un círculo, mírense a los ojos, y elijan a alguien, díganle su nombre, salúdenlo, y cambian de lugar. Y todas las dinámicas eran así. Y después se van a poner en un círculo, y se van a robar la mirada, y luego van a hacer no sé qué, y van a brincar, y van a fingir esto, y decía, oye, ¿en qué momento nos van a enseñar a, ¿Qué es el a reírte falsamente, ¿no? ¿En qué momento voy a empezar a llorar? Sí, yo decía, bueno, seguramente sirve para algo esto, pero yo no entendía bien para qué, ¿no? Porque aparte nunca me explicaron, vamos a hacer esto porque esta es la finalidad. Simplemente era, esta va a ser la dinámica y comenzamos, ¿no? Y para mí era algo muy, muy, muy extraño, pero increíblemente muy satisfactorio. Wow. De una forma no racionalizada, me estaba descubriendo a mí mismo y estaba haciendo mucha introspección y mucha revisión de quién era, de qué sentía y qué significaba para mí ser quien era y mis circunstancias. Y ahí cambió tu pregunta otra vez con la que empezamos. ¿Quién eras? Ya eras una persona totalmente diferente al Rodrigo secundaria, al Rodrigo prepa, al Rodrigo un semestre de cultura y arte. Sí. Y encontraste un poco tu lugar en ese momento, que era el teatro. Sí, en ese momento a mí me encantó muchísimo el teatro. Me enamoré completamente de hacer teatro. A pesar de que era un taller de unas cuantas horas a la semana, para mí fue algo increíble. Mi momento más feliz de la semana eran las horas que yo pasaba en el taller de teatro. ¿Y qué te hacía feliz del teatro? Pues yo creo que era tener la oportunidad de darle una rienda suelta a mis sentimientos. La oportunidad de expresarme y de reconocer una corporalidad, reconocer una complejidad humana y a través de ese reconocimiento expresar cosas, expresar ideas y expresar sentimientos. Porque aparte es como un arte muy llena, ¿no? O sea, utilizas tu voz, utilizas todo tu cuerpo, utilizas muchas cosas, ¿no? Música, escenografía, un guión, o sea, es como algo muy, 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 muy lleno donde se condensan muchas cosas y muchas ideas y muchas personas para transmitir algo. Utilizas todo lo que está a tus manos. Sí, prácticamente todo. Prácticamente todo. Es un arte muy integral el teatro. Y justo en ese momento, ¿qué pasó contigo después de que encontraste un lugar donde podrías ser tú? Pues encuentro el teatro, voy a los talleres, voy un año a un taller de teatro y entonces tomo la decisión de que sí quiero estudiar y que quiero hacer algo. Para esos mismos tiempos me encontré un libro de lógica en mi casa y me encontré con algo que llamaban tabla de la verdad. Wow. Y es un método lógico muy básico y muy antiguo, pero supuestamente sirve para definir si una frase es verdadera o es falsa a través de ciertas etiquetas y a través de cierto método. A mí algo que me pareció que me voló la cabeza, ¿no? Porque hay una cosa que se llama tautología, que es una frase o una aseveración que haces siempre es verdadera sin importar las circunstancias. Y yo dije, entonces me estás diciendo que hay un método lógico para saber si algo es verdad bajo cualquier circunstancia. A mí me atrapa eso del libro y yo comienzo a leer el libro. El libro comienza con eso y evoluciona con sistemas computacionales, evoluciona con matemáticas y liga de una manera sorprendente la matemática con la lógica y con el orden del pensar. Y a mí eso me fascina. Sí. Me reencuentro entonces con mi gusto de las ciencias naturales que había enterrado desde hace años. Que ya lo habías enterrado por completo. Y sí. Y yo digo, ¿y si me doy una oportunidad? Y entonces me cae a mis manos el libro de Un pálido punto azul de Carl Sagan. Que para mí es una persona que admiro y siempre voy a admirar muchísimo. Y bueno, ese libro habla de astronomía, habla de cosmología, habla de física, pero de una manera muy poética, muy romántica y muy humana. Finaliza acerca de este soliloquio muy famoso de que vivimos en un pálido punto azul, ¿no? Una mota de polvo flotando en la inmensidad del espacio. Y todo lo bueno y malo que tenemos está en el planeta Tierra. ¿Qué te gustaba de Carl Sagan? ¿Qué te inspiró? Esa manera poética en la que veía las cosas. No separaba la física de la poesía, por ejemplo. Encontraba y buscaba la belleza de la naturaleza a través del sistema epistemológico de la física. Muy bien. Y entonces leo Un pálido punto azul, leo estos libros de lógica y digo, ¿y si estudio física? Totalmente contrario a quien en un lapso de tu vida fuiste. Sí. Un opuesto totalmente. Un opuesto. Pero un opuesto que ya medio se encontraba con alguien que ya había sido antes, ¿no? Sí. Que al final
lo fuiste forjando poco a poco. Sí, yo creo que era eso. Yo creo que aunque no todo el tiempo tuviera en vista, por ejemplo, la física, siempre de alguna manera alimentaba el deseo por conocer la naturaleza, que es lo que la física hace. Deseo por encontrar la naturaleza. Muy bien. Fíjate, no tenía esa percepción yo de la física. Sí, bueno, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, un experimento dice, ay, se me fue su nombre. Es un escritor argentino que es doctor en física. Bueno, se me fue su nombre. Pero él dice, ¿no? Hacer un experimento es como hacerle una pregunta a la naturaleza. Y a mí se me hace una idea hermosa esa. Y la física, a final de cuentas, lo que pretende es desentrañar los velos de la naturaleza. Conocerlos. Y yo creo que es una manera muy bonita de estar en contacto con la naturaleza. Tal vez de una forma medio abstracta, a través de ecuaciones y cosas así. Pero la satisfacción que uno tiene cuando realiza una hipótesis y realiza un experimento y entonces conoce algo y puede formular una ley física es increíble. Entonces eras una persona sumamente humanista en una carrera totalmente, podríamos decir, no decirlo cuadrado, pero muy de números, vaya. Sí. Es difícil porque, bueno, yo entré a física con esta idea de buscar la belleza, ¿no? Yo la verdad es que sí pensé que en la carrera iba a encontrarme que los profesores iban a transmitir la idea de la belleza de la naturaleza, ¿no? La idea de la belleza del experimento, de la física, la poesía oculta detrás de las matemáticas, ¿no? El gran misterio que existe en eso y en cómo podemos conocerlo. Yo pensé que todos los días iba a ser un regocijo de encontrar cosas muy, muy bellas, ¿no? De encontrar una poesía tal vez extraña, pero poesía a final de cuentas. Y no fue nada de eso. De nuevo, no cumplió tus expectativas. Sí, no lo hizo. No es que sea mala la universidad ni nada de eso. No. Pero es muy diferente. Por ejemplo, un método de enseñanza con el que yo no estoy nada de acuerdo de la física es que te agarres un libro, que es como la mayoría de las materias han llevado, te agarras un libro y haces los ejercicios impares, por ejemplo, ¿no? Para mí personalmente creo que no es tanto eso que te enseña a pensar, sino que te enseña a automatizar. Aprendes a automatizar cosas y eso es lo que te califican muchas veces, ¿no? Yo esperaba que en lugar de eso la idea fuera, tienes este problema, ¿bajo qué manera lo resolverías? ¿Qué hipótesis puedes plantearte con ellas? Ver la parte romántica de las ciencias. Pues tal vez no por querer ver la parte romántica, sino ver las ciencias y que inevitablemente desemboca en la parte romántica. Porque yo creo que la ciencia inevitablemente desemboca siempre en una parte romántica y humana, pero nosotros mismos la cancelamos y nosotros mismos decimos que no y nos negamos a ver esa parte y queremos separar muy a fuerzas. Es que una cosa son las artes y otras cosas son las ciencias, ¿no? Y los ponemos incluso como antípodas. Haces cosas muy distintas. Yo, por ejemplo, cuando entré a física y a veces yo les platicaba a mis compañeros, es que estudié cultura y arte. Y me decían, ¿qué cambio tan enorme? Justo. Y decía, bueno, de alguna manera sí entiendo que lo ves así, pero para mí no era tan grande la cosa. Solo porque una tengas muchas matemáticas y en la otra no tengas tantas, creo que no quiere decir que sus puntos finales sean distintos. Ok. Entonces, al final, ¿eran carreras parecidas dentro de tu precepto de cómo veías las cosas? Sí. Para mí, el fin de las carreras era el mismo, que era encontrar belleza. Y entonces tú entraste a las ambas carreras buscando la belleza. En una del arte y en el otro de la física. Que también es un arte. La física también es un arte. Sí. Es un arte. Hablas con mucha pasión de lo romántico, de la poesía. Platícanos un poco del amor, amigo. No me quiero meter en ese... ¿El amor? El amor. ¿Qué te digo? ¿Alguna vez cómo te fue con tus relaciones? ¿Cómo te ha ido con tus relaciones amorosas? Pues no sé, yo diría que bien. Sí, pues soy muy serio respecto a esas cosas. No me gusta, por ejemplo, tomármelo a la ligera, ¿no? Sé que no hay como una regla realmente acerca de qué significa amar, qué significa tener una pareja, ni nada de eso. Pero yo tengo ideas más o menos bien definidas o ciertos principios respecto a ello, donde me gusta tomarme el asunto con calma y con seriedad. Y pues no ha sido fácil, en el sentido de que yo sí soy mucho de... Si veo esas red flags que les llaman, ¿no? Sí, justo. Yo sí me alejo. En Twitter ahorita están hablando mucho de las red flags. Yo veo esas señales y digo, no, ¿sabes qué? Mejor aquí le paro. Y ya, me contengo, ¿no? Yo pienso, y desde hace tiempo, en que va primero mi salud mental y emocional y ya luego el resto. Entonces, es muy propio de ti una pareja nada más, ¿cómo decir? Muy seria.
Sí, pues sería, yo diría que concordáramos mucho. Ok. Que sí hubiera algo especial. Se ¿no? acerca Hugo. A ver, Hugo, por favor. Ya te vi. Rodrigo. Dime. Rodrigo, gran chiste. Así me presentaron contigo. Un gusto, un placer. Gusto también. Es muy interesante esta dicotomía que presentas. En particular, la unión en donde la encuentras. Amigo, ¿qué es dicotomía? No Las quiero, dos ideas, no quiero las dos sonar, ideas. no quiero sonar ignorante, pero luego qué tal que me van a preguntar. Imagínate en la página. Las dos ideas Ajá. que presentas. Ajá. Pero yo quiero regresar un poquito al teatro. Ujú. ¿Ok? Y enfocarme un poquito a eso. En algún momento tuve oportunidad de hacer teatro, también me apasionaba mucho. Desafortunadamente yo no tuve un curso de pulir y encerar de teatro, que fue lo que te tocó a ti hacer, ¿cierto? Sí. Fue algo así, cuando menos te diste cuenta ya estabas defendiendo una patada con la técnica de pulir. Sí, tal cual. Me llama mucho la atención. He estado presente en algunas obras de teatro y tengo amigos que se dedican a hacer el teatro. Y tienen una obra que los marca. Tienen un momento en el teatro que los marca. Tienen una escena que los marca. Incluso tengo un amigo que después de que terminaba una obra en particular, cuando entraba a los agradecimientos, entraba llorando. Me gustaría a mí preguntarte, una obra que te marque o te haya marcado, ¿y por qué? Yo creo que la obra que me está marcando es en la que estoy trabajando ahora. Wow. Se llama Cuatro Payasos. Bueno, el proyecto es un laboratorio teatral que se llama Cuatro Payasos. Como laboratorio teatral lo trabajamos tal cual como eso, ¿no? El guión se escribió a partir de dinámicas y de ideas. Nosotros poníamos dinámicas de... Vamos a recordar un momento doloroso de nuestra niñez. Nos platicábamos el momento doloroso y a partir de ahí creábamos narraciones que podían transmitir esos momentos, esos sentimientos a las personas. Todas eran dinámicas así. Vamos a crear un ritual personal que nos conecte con el sentimiento más profundo que tuvimos cuando teníamos 8 años. Wow. Y ahí nos tenías a todos, cada quien en su casa, porque fue en plena pandemia, creando su ritual personal. Y nosotros hemos llorado todos juntos. Yo los conozco desde muy poco a los otros 3 actores, pero muy rápido lloramos, muy rápido nos conocimos, nos contamos los sentimientos más profundos que teníamos. Porque el laboratorio teatral, los directores de teatro, la compañía de teatro, nos invitaba mucho a hacer algo que se llama seguir la huella del dolor. Que era tal cual eso. Ábrete, explora tu dolor más profundo y transfórmalo en otra cosa. Y eso, bueno, duele muchísimo. Tal vez así dicho, sí créeme que lo digo y me da... O sea, bueno, sí, se te rompe la voz. Ya en algún momento más empiezas a llorar. Uy, no lo digas. Y creo que me ha marcado porque aparte la obra no es una obra de teatro. Es una intervención callejera. O sea, está manejada para que... Fue creada con la idea de poderse presentar en el Zócalo del DF o en una parada del camión de un pueblito. Así. Y la idea es que la gente no sepa que va a suceder la intervención callejera. Solo va a suceder. Llegamos. Como la intervención de Hugo. Exactamente. Entonces, tranquilo. Y me ha marcado porque me ha enseñado una cosa que es el sendero del payaso. De repente cuando pensamos en payasos, tal vez pensamos en estas ideas como de los payasos que medio que manejan mucho la comedia y siempre hacen reír, ¿no? Y son medios ñeros y toda la cosa. Sí, eso es un payaso, pero es un tipo de payaso, ¿no? Nosotros somos... Yo creo que el payaso en general es ese ser que se anima a hablar de lo que nadie más se anima a hablar. Ese ser que no tiene tantos filtros. Es ese ser que es totalmente sincero y que siempre va para adelante. Incluso cuando está yendo para atrás, siempre está yendo para adelante. Reconociendo que cualquier sendero lo va a llevar a un punto. Y sigue cualquier sendero. Es algo muy fuerte, muy intenso. Porque como seres humanos y seres adultos, lo que más hacemos muchas veces es autocensurarnos, ¿no? El payaso no conoce ni de lejos la autocensura. Siempre es el que es. Y las consecuencias que tiene, pues ya las manejará como pueda. Entonces, en el teatro eres un payaso. En estos momentos, sí. Hablabas de un momento doloroso. ¿Cómo lidiaste con él aparte? O sea, tuviste que escribirlo. Tuviste que revivirlo. Sí. Lo que yo hice fue hacer una canción. Ok. Tenemos total libertad. Eso también fue algo muy genial de este laboratorio teatral. Que había total libertad de expresarnos y de comunicarnos. Había quien lo hacía con dibujos.
había quien lo hacía bailando, yo lo hacía con música. Yo hice una canción que hasta la fecha... Bueno, la canción se llama Sandra sueña con árboles. Creo que Adrián ya tuvo oportunidad de escucharla, sí. ¿No? Esa es la canción resultado de ese proceso. Porque al final de cuentas la obra, como spoiler... Sí, por favor. Trata acerca de... donde alguna vez hubo un árbol. Somos 4 payasos, cada quien de diferentes contextos y muy distintos entre sí, que llegan llamados al lugar en donde alguna vez hubo un árbol. Porque el árbol a cada quien le representa diferentes cosas. Fue muy curioso porque cada quien desde su huella de dolor personal y desde su proceso personal, la idea del árbol se nos presentó a todos en conjunto. Wow. La adoptamos. Juntaron su dolor. Sí, fue muy extraño porque un día que nos encontramos virtualmente para hablar acerca de nuestros rituales y nuestro proceso, en todos el común denominador eran los árboles, o era un árbol. Entonces íbamos a adoptar la idea de qué significa un árbol y qué significa que lo corten o que ya no esté y que el mundo cada vez tenga menos árboles. Sí, sí, sí. Es algo muy, muy profundo, ¿no? Porque lo primero que tal vez puedes pensar es en el calentamiento global o cosas así. Sí, que el ambiente. Pero es que no sé si han tenido la oportunidad de ver un árbol en su calle, por ejemplo, y que esos corten el árbol. Hay una ausencia muy profunda ahí. Sí. Porque no solo muere un pedazo de sombra o una fuente de oxígeno. No. Muere una casa de aves. Muere una casa de abejas, por ejemplo. O de ardillas incluso, ¿no? Y yo lo expresé entonces a través de las canciones. Y ese fue el resultado. Sandra sueña con árboles. Sandra sueña con árboles. Entonces, podemos conocerte más a ti a través de esa canción. Sí, pueden conocer... Bueno, es un poco una metáfora también. Porque Sandra sueña con árboles trata acerca de una orangután que vivía en Argentina. A la que tenían en cautiverio y toda su vida había estado en cautiverio. Sin embargo, Sandra estaba muy, muy triste, ¿no? Estaba muy deprimida. Y le llevaban orangutanes y un montón de cosas y nada la animaba porque estaba en cautiverio y tenía mucho estrés y mucho todo. Y una serie de activistas argentinos comenzaron a luchar por Sandra jurídicamente, buscando que se reconociera como la primera persona no humana y como tal con derechos, ¿no? Sí. Y un derecho básico de las personas es la libertad. Entonces fue toda una batalla legal, fue cubierta por muchos medios, hizo mucha polémica porque había quien decía, ¿no? ¿Cómo que persona no humana? No tiene sentido. Y había quien decía, completamente sí, los animales también tienen derechos y todo. Al final se logró que se reconociera a Sandra como una persona no humana y se le movió un santuario para orangutanes en Estados Unidos, que es un lugar enorme y muy bonito donde convive con más orangutanes y ya no viven en un cautiverio como era vivir en un zoológico. Cuando yo leo la historia, lo conecto mucho con mis anhelos personales de libertad. Con mis anhelos personales de sentirme que extraño un mundo natural que no he conocido. Porque todo el tiempo nací bajo un cautiverio. Sí. Todo el tiempo nací bajo... Y fui criado bajo ciertas ideas que quisieron moldearme para cierto lado donde yo sabía que no era, ¿no? Como un orangután en cautiverio. Como un animal que está en jaula. Y entonces cuando yo conozco la historia, me conmueve. La conecto conmigo y con mis sentimientos. Y pienso, ¿no? Sandra sueña con árboles, yo soñaba con árboles también. Tú soñabas con árboles, la libertad de vivir. Sí, es que un árbol significa muchas cosas, ¿no? Desde las raíces tan profundas y tan fuertes que tiene un árbol, hasta la copa tan frondosa que saluda al sol todos los días. Entonces, ¿eres un árbol? No, sueño con los árboles. Muy bien, exactamente, exactamente. ¿Y dónde podemos escucharte? Pues estoy en estos momentos con una banda que se llama Sake en Oaxaca. Es como Sake en Oaxaca, pero con una X. Con una X. Sake en Oaxaca. Ya tenemos varias canciones. Muy bien. Tenemos como un año trabajando. Así que todavía no grabamos nada formalmente ni lo subimos. Pero si nos buscan en Facebook o en Instagram, por ahí seguro que pronto estaremos subiendo las canciones. Esperemos que así sea. Sí, suenan gracias. Muy bien. Justamente hace como 2 semanas los escuché. Sí, tuviste. En un lugar de las primeras personas. De las primeras personas. Como siempre, teniendo la primicia en este podcast. Siempre teniendo la primicia. Sí. Algo que también me gustaría tocar. Entonces, ¿sigues trabajando en el teatro? Sí, en estos momentos estoy con esa compañía que se llama Factotum. Porque de entrada estoy eternamente agradecido con Carla y Ángel, que son los de la compañía Factotum. Saludos. Que fueron esperemos lo escuchen. Sí, que fueron quienes me invitaron a trabajar con ellos en este proyecto. Y eso es en lo que estoy ahorita. Lo que te llena, Uy, sí, lo que me da energía día a día y esperanzas. ¿Y la física? Pues la física yo diría que es complicada. La relación que tengo con la física es complicada. Por eso que te comentaba la escuela, ¿no? La universidad para mí fue un desencanto. Porque aparte, sí que se sentía mucho, al menos donde yo estudié, o donde estoy estudiando, acabando ya, este deseo más fuerte por pasar que por aprender. Yo creo que una
una gran desventaja que se tiene con ser investigador en México es el Sistema Nacional de Investigadores, donde parte del ser investigador es ser profesor de universidad. Entonces, más o menos el 70% de profesores que yo tengo son investigadores y naturalmente están más preocupados por sus investigaciones que por dar clases. Y luego se nota cuando un profesor ni siquiera quiere dar clases. Yo he escuchado comentarios por ahí de profesores que se quejan de que les dieron 2 grupos cuando ellos querían 1. Sí, y sí. te dicen, nota que no quieren dar clases. Y bueno, pues claro, tal vez ellos estudiaron para ser investigadores y lo que les gusta es investigar y publicar. Porque aparte ni siquiera lo están haciendo bajo sus términos, tal vez, ¿no? El Pero sistema... yo también creo que a veces, y hablo por mí, por opuestos, que tal vez hay gente que le puede gustar este estilo de vida. Sí, Sí. sí, hay gente que le puede gustar, pero a lo que voy es que el sistema de alguna manera te jala a hacer cierta investigación de cierta manera. Por ejemplo, yo escucho profesores que me comentan que quieren hacer investigaciones de experimentos o teorías que tal vez les llevaría 1 o 2 años, pero no pueden porque ellos están obligados a hacer unos 3 artículos por año, dependiendo del sistema o del nivel en el que estén. Y eso los limita mucho, los limita el dinero, el tiempo que les dan. Así que, pues es difícil, ¿no? Es difícil la situación. Y yo entiendo completamente cuando profesores están cansados de dar clases, por ejemplo. Porque tal vez están viviendo bajo una manera que ellos no se imaginaban que era la física tampoco, ¿no? No me quejo de los profesores. No. En lugar de eso, prefiero ser empático con ellos y buscar un entendimiento. Pero en general, un poco que la experiencia universitaria o académica de la física fue desencantadora. Pero no la física como tal. Y eso es lo que hasta hace poco aprendí. Sí. Separar la física de la universidad de física o de la carrera de física. De la física sigo y estoy enamorado. Y de la carrera estoy un poco decepcionado. ¿Ya la terminaste? No, es en junio. Ya estoy en las últimas. ¿Y piensas seguir siendo un físico? No sé, la verdad. Lo que sí pienso es aprovechar las herramientas que me ha dado la física. Por ejemplo, en el teatro ya las he aprovechado. Alguna vez presenté una obra en un sistema que se llama microteatro. Un sistema muy interesante. Son obras de 15 minutos para 15 personas en 15 metros cuadrados. Wow. Así que son cosas... O sea, son obras muy fugaces, ¿no? Y muy rápidas. Y algo que a mí me sirvió mucho porque ese semestre llevé óptica. Y entonces construí un proyector para celulares con 2 lupas. Si no hubiera sido por mi clase de óptica... Bueno, tú viste la obra. También lo disfruté, la obra. Y no es porque echarme flores, pero el proyector se veía muy bien. Era un proyector para celulares muy bueno y que me costó como 30 pesos hacerlo. Eso fue gracias a que llevé óptica. Hugo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Otra? No, iba a decir, toma todo mi dinero. ¿Por qué no crear un producto de eso? Justamente. Exacto. Te estaría bien, es un gran consejo que te damos aquí en Opuestos. Gracias. Sí, hay varias cosas que... Bueno, ya tú supiste. En algún momento estuve trabajando en proyectores estelares. En hacer mapas de globos de estrellas. O sea, del cómo se ve el cielo. Mapas estelares, mapas pero estelares. Sin que sean los mismos del mercado. Ya es que... Exacto. No, de hecho, son mapas estelares muy personalizados. Estuve trabajando en cómo diseñarlos. Y en algunas cosas, después que tengo algunas ideas... Y todas esas son ideas que la física... Herramientas que la física me dio. Que la carrera de física me dio. O sea, la física en sí te ha ayudado, pero no a hacer cosas de física. Exacto. Exactamente. Exacto. Te ha empujado a hacer muchísimas más cosas más allá de la física. Sí. Es por eso yo que decía que venía tú algo más opuesto. Si fue muy opuesto estudiar física de cultura y arte, yo creo que es mucho más opuesto estar usando la física para hacer teatro. Bueno, exacto. No opuesto realmente, ¿no? Pero a lo esperado, yo cuando entré a física jamás imaginé que iba a estar haciendo teatro cuando yo saliera y que las cosas que yo aprendí en física me iban a servir para hacerlas en teatro. ¿Alguien te ha dicho por qué no sigues el camino de la física? Sí, muchos profesores me han invitado a hacer posgrados. Pero no estoy del todo convencido. Porque además un posgrado en física es muy exigente y muy celoso. Y hay como muchas otras cosas que yo quiero hacer. Que sé que no tendré el tiempo si entro al posgrado. ¿Qué quisieras hacer? Más teatro, más música. Más teatro y más música. Sí. Platícanos de todos los proyectos de música. Porque eso me gustaría que la gente también se enterara. Tu evolución musical. Y bueno, yo la he escuchado porque pues somos amigos. Sí. Pero que la gente se enterara un poquito más de eso me gustaría. En las artes. ¿Quién eres en las artes? En lo que realmente te apasiona. Cuando descubro esta pasión por la música en la secundaria, me compro una guitarra y entro a clases de guitarra. Llevo un excelente profesor. Pancho López es buenísimo. Y aprendo a tocar guitarra. Y entonces me junto con otros compañeros de la secundaria y hacemos una banda.
Apestábamos. Porque teníamos meses de aprender a tocar. O sea, nos costaba mucho trabajo. Pero ahí estábamos. ¿Por qué no? Tocábamos juntos. Ya después cada quien entró a prepas diferentes. Y yo entré en la tarde, ellos en la mañana. Ya era más difícil. Y ahí le paramos, ¿no? Fueron momentos muy divertidos. Llegamos a tocar varios covers y sacar buenas cosas. Después en la preparatoria encuentro a mis amigos que concordamos muy bien en la música. Tenemos ideas muy, muy parecidas de música. Muy particulares y que encajaban muy bien. Y creamos una banda que es Quetzal. Creamos Quetzal. Y bueno, Quetzal era una banda un poco rara. Porque yo diría que no estaba madura. No acaba de madurar. Era una banda en constante transición, en constante evolución. Y al final Quetzal pues se deshace porque no encontrábamos un punto al que llegar. Deshacemos la banda y a partir de ahí voy a varios proyectos, pero ninguno me encuentro. De repente es muy difícil porque a mí no me gusta mucho tocar covers. No. Y muchas bandas son de covers, ¿no? O comienzan con covers y cosas así. Y mira algo que no me agrada mucho. O yo tenía ciertas ideas acerca de cómo era la música que yo quería hacer y de repente alguien venía con ideas distintas. O sea, créeme que para mí algo como... Es que soy bien mamón. Para mí algo como... El nombre de la banda va a ser en inglés y las canciones van a ser en inglés. Era así como, oye, pues ¿por qué, no? No estamos buscando ser unos cool boys nada más. Que son cools y la música no importa, pero somos bien cool porque nos llevamos Atomic Fire of the Heart de the Galaxy, ¿no? En vez de decir el corazón atómico de la galaxia y no sé qué. ¿Entiendes, no? Sí. Hasta, o sea, yo cuando veía ese tipo de cosas, yo decía, no manches, aquí yo no voy a encajar, ¿no? O sea, no porque sea ni peor ni mejor, pero no es lo mío. Así que estuve bastante tiempo sin encontrar un proyecto musical hasta que encuentro a Saka en Oaxaca. Que somos buena parte de Quetzal, pero un poco revueltos. Tocando instrumentos diferentes, con unos integrantes diferentes y esta vez maduros. Ya hago una música que realmente quieres. Exacto, ya sabemos bien qué música y cómo la queremos hacer. Muy bien. También te encuentras activo en el teatro. Sí. Con esta obra de... Sí. Teatro, pues tal vez formalmente no he hecho tanto. De todos los talleres, obviamente hubo presentaciones. Después estuvo de microteatro. Y después hubo una experiencia que también me marcó muchísimo, que fue trabajar con Sara Pinedo. Porque aprendí no solo una forma distinta de hacer teatro, sino el teatro como herramienta social. Y como herramienta de transformación de realidades. En la universidad nos enviaron un correo de que iba a haber un proyecto de teatro del Campus León. Y yo digo, pues yo voy, ¿no? Y pues nos hacen una audición, nos dice la universidad, vayan a la audición, tal, iba bien nervioso, ¿no? Y decía, nunca he estado en una audición de teatro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Hace un montón que no hago nada de teatro. No, la audición fue como, muchas gracias, todos pasaron. Pero no hemos hecho nada. Sí, pero ya pasaste. ¿Ya te animaste a estar ahí? Sí, o sea, no era una audición, era quien quiera, bienvenido. Y trabajamos más o menos igual por un laboratorio teatral. Trabajamos basándonos en las ideas del libro. Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia. Sin embargo, cuando a mí me dan el libro me dicen, léelo, vamos a trabajar en eso. El libro es una serie de columnas que escribió Ibargüengoitia para el periódico Excelsior en los 70s y 80s. ¿Cómo vas a hacer una obra de columnas que no tiene nada que ver con la otra? Entonces yo decía, vamos a hacer pequeños episodios donde vamos a presentar una columna y luego la otra y luego... Nada, pero resulta que nos inspiramos en la idea de qué significa ser mexicano. Qué significa vivir en México y dar instrucciones para sobrevivir en México. Que son muchísimos. Uy, es un tema complejísimo, ¿no? Sí. Tanto si odias o amas al país, es algo muy complejo. Sí. Y pues a través de esta obra estudiamos historia de México, hicimos muchas dinámicas, fue muy divertido. Hicimos muchísimas cosas. Y bueno, hace rato que platicaba Hugo de una escena que marca... A mí hay una escena de Instrucciones Superior México que me marcó. Que eran 7 capítulos. El 6º capítulo trata sobre las desapariciones de estudiantes. Y en el escenario ponemos sillas vacías. Sillas escolares vacías. Y mientras vamos haciendo una narrativa de lo que significa ser estudiante, lo difícil que es ser estudiante, ser joven en México... Y tener que lidiar con desapariciones y ese tipo de violencia. Mientras aquello sucedía, íbamos ocupando las sillas vacías. Mientras alguien encima nos mojaba de agua. Y creo que la primera presentación que tuvimos de eso... porque íbamos en una silla sí, una silla no. Yo estaba sentado y yo veía las sillas a mi lado. Y yo sentía una ausencia de gente que nunca conocí. Pero que sé que al igual que yo, tal vez eran jóvenes cuya única ambición era estudiar y sacar adelante una carrera. Y algo sucedió en sus vidas que... desaparecieron o los asesinaron o lo que fuera. Yo sentí un sentimiento tan fuerte y justo cuando me caía el agua fría en la cabeza me solté a llorar como no tienen ni idea.
Y ahí estaba yo en el escenario llorando porque era una escena muy fuerte para mí. Sí, era muy... Y diría que eso me ha marcado porque dije, no podemos dejar que la cosa sea así como así. Sara, por ejemplo, trabaja con ambientes de niños creados en ambientes de violencia, niños criados en ambientes de drogas y cosas así. Y les enseña y hace teatro con ellos. Y es una cosa espectacular porque son niños que de alguna otra forma jamás conocerían el teatro, la verdad, ¿no? Que ellos lo que más tienen cerca es a personas que son asaltantes, es acceso a drogas muy fáciles. Y ella les da una oportunidad de hacer teatro y de expresarse y de viajar con ellos y cosas así. Y ha ido transformando la vida de muchas personas con ese tipo de proyectos. Y a mí se me hizo algo hermoso. Y fue cuando te digo que aprendí que el teatro también sirve como una herramienta de transformaciones sociales. Incluso transformaciones personales. Créeme que yo si invitara a la gente a hacer algo o me diera un consejo, yo diría, toma un taller de teatro. Toma un taller de teatro. Sí. Y si es más, si puedes, un taller de payasos, de clown. De clown. Toma un porque no es terapia porque no es una terapia, no es un terapeuta. Pero es algo parecido en el sentido de que te reconoces, te exploras emocional y psíquicamente. Y algo que es muy importante, hace las paces contigo. Qué bonito. Sí. Yo siempre diría, si alguien me pide un consejo, vayan al teatro, hagan teatro y si pueden, hagan un taller de clown. Y ya que estamos en ese punto, ¿podrías promocionarte un poco sobre los talleres de teatro, tu laboratorio de teatro? ¿Dónde vas? ¿Cómo? Bueno, pues con quien estoy trabajando ahorita es Factotum Escena. Factotum tiene una carrera bastante larga aquí en León sobre hacer teatro. Búsquenlos en Facebook y en Instagram también. Por el momento, pues la situación es un poco difícil porque estamos saliendo de la pandemia y no hay como presentaciones tan a puerta. Pero ya hemos metido papeles para convocatorias y cosas así. Así que esperamos que pronto tengamos presentaciones. Y esperemos que si alguien nos escucha, nos apoye para que... Esperemos que así sea. Alguien que pueda apoyar este tipo de proyectos porque, como dices, ayudan mucho a los demás. Sí. Yo incluso invitaría en general a todas las personas a consumir más teatro. En León, por ejemplo, que es la ciudad donde vivimos, hay como unos 50 grupos de teatro. No sabía. No, ni yo. No sabía. Uno piensa que tal vez hay 3 o 4, ¿no? Pero hay un montón de foros. Casi cada fin de semana hay obras de teatro. Hay un montón de oportunidades. Incluso si uno quiere hacer teatro, yo conozco gente que trabaja con gente como yo, que no somos actores de formación académica, por ejemplo, ¿no? Y estamos haciendo lo que tal vez no es teatro en el sentido más estricto de la palabra, pero sí que son expresiones y artes escénicas. Ok. Es que está muy interesante el teatro. Sí. Son nuevas puertas. Exacto, porque aparte también abrió un poco el paradigma de que el teatro no está nada más en los grandes teatros. No le pertenece nada más a los actores famosos. O sea que el teatro no es solo el tenorio cómico, por ejemplo, ¿no? Justo. Y las entradas de 300 pesos. Va más allá de... Sí, o sea, hay teatro en las esquinas. Hay teatro en los pequeños foros. Hay grandes actos. Sí, y hay gente como tú y como yo que está haciendo teatro. Y está expresando la realidad que como tú y como yo vivimos a través del teatro. Me gustaría terminar, espero... Sí, claro. Muchas gracias por estar aquí. Una pregunta que me gusta mucho y que la hago con todo cariño. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en la vida? Mi mayor aprendizaje en la vida... Sí. Yo creo que fue el hacer comunidad. Comunidad. Y no el dividir. Ya sea hacer comunidad en grande o hacerla desde tu vecino o desde la persona con la que vas en el camión o desde el señor de la tienda. Hacer comunidad, buscar al otro, reconocerse en el otro y entender que todos estamos juntos en esto que es la vida, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es tratarnos con cariño, con simpatía y con ternura, llevárnosla chido y pasárnosla bien. ¿Cuál es el último consejo que nos darías a tus escuchas? Un consejo que yo creo que es muy importante es que cuando vayan a los tacos, si piden para llevar, pidan la salsa aparte. Porque siempre dan más salsa si le pides aparte. Muchas gracias, gran consejo. Sí, es un gran consejo todos muy atentos. De hecho, yo hice una serie de videos para instrucciones para comer tacos. Instrucciones de física para comer tacos. Después los paso. Como físico, es como tú como físico. De hecho, mi primer gran investigación de física fue un manual para comer tacos. Muchísimas gracias por ese gran consejo. Muchas gracias. Nada. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en este programa llamado Opuestos. Gran hombre. Gracias a ti. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Les recuerdo, estamos en diferentes espacios. YouTube, Spotify, Apple Music.
Y gracias por seguirnos escuchando, por seguir escuchando a nuestros invitados que tienen muchas cosas que platicarnos. Y recuerden que nosotros tenemos opuestos. No, discúlpenme. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Muchísimas gracias por escucharnos.